tal? Bienvenidos a un nuevo programa de las reglas del juego electoral. Y bueno, derivado de que el tema de violencia de género en el proceso electoral definitivamente no fue agotado en el programa anterior, la magistrada Marta Mercado y Carolina del Ángel, consejera electoral, nos hicieron favor de grabar un nuevo programa con nosotros. Dejamos a la mitad muchos temas y bueno, les agradezco a las dos que aquí estamos de nuevo. Gracias, a ver, aquí Alejandro. Nos quedamos hablando de la sororidad. Y me quedé en lo que era la sororidad. Carolina nos explicaba lo que es la sororidad, algo creo que muy importante, porque además muchos hombres no lo conocen, no lo saben, no conocen ni el término. Muchas mujeres tampoco. Y muchas mujeres tampoco, exactamente, es lo que iba a decir. Si nos ayuda repitiendo el concepto, claro para que sí. retomemos el tema desde ahí. Yo les decía que la sororidad es justamente solidaridad entre mujeres, entendernos, apoyarnos, saber que necesitamos de nosotras para lograr esta igualdad social y jurídica. No atacarnos, apoyarnos. Es eso. A ver, magistrada, nos platicaba usted del programa anterior de algunos casos y nos puntualizaba de manera además muy clara. A ver, no todo lo que se denuncia es violencia de género, no siempre hay violencia de género. No es automático que la denuncia implique una violencia de género. Efectivamente, no todo lo que se denuncia como delito acaba siendo delito, ¿no? Claro, es correcto. Claro. Así es lo jurídico. Una cosa es denunciar y otra cosa es probar lo que se denunció, ¿no? Claro. Nos refirió dos casos específicos de partidos políticos en donde, bueno, en un caso no había violencia de género y en otro caso había un incumplimiento con la regla de paridad, con la norma de paridad que hoy es prácticamente un derecho humano, ¿no? Está en la ley. Pero nos iba a hablar también de otros casos que tienen que ver con el mismo tema en partidos políticos, de lo que el tribunal conoce cuando los temas llegan al tribunal y cómo lo resuelve el tribunal. Claro, mira, antes que nada agradecerte a la consejera que se prestó la disposición para que continuemos el programa, que me resulta que es de suma trascendencia y a ella también le interesa y a ti la disposición también y a la UNAM desde luego. Mira, platicaba yo de estos casos porque me parece que el público y el auditorio al que vamos enfocados, y sé que la consejera coincide, puede ser muy ilustrativo los casos prácticos, es decir, cómo enseñamos, claro. Porque también de una u otra manera estamos enseñando. Yo les digo una frase que me quitarle gusta lo abstracto mucho. a la norma, Quitarle ¿no? lo abstracto. Que la gente entienda, Claro. Esto implica y así impacta en la vida. ¿Cómo aprendes más? Porque la ley puede ser muy seca, rajatabla decimos a veces. Vamos a aplicar Por las eso dicen reglas que los abogados rajatabla. son muy aburridos a veces, ¿no? Claro, Porque cuadrados, y cuadrados. sí, Nos sí. dicen muchas cosas. Pero no, sí, Pero lo bueno es lo efectivamente, cuando ligerito. entiendes el caso práctico, a ver, esta norma impacta así en tu vida, la gente lo entiende mejor. Claro. ¿no? Mira, voy a regresar un poquito y espero que coincidan quienes me estén escuchando, quienes sean parte del auditorio tengan un cargo público o estén en esta parte de la administración pública. A ver, este tema de violencia y de paridad me parece que también rompe un estigma que teníamos o una realidad que se tenía en el servicio público. Es decir, los servidores públicos tenemos que ser cada vez más accesibles. En una ocasión alguien me decía, Marta, este sistema ya no aguanta. El sistema no puede aguantar y no va a aguantar como está. Hay que romperlo. Y me parece que hemos tenido la gran oportunidad y la gran responsabilidad, cada vez más gente, si me permiten decirlo, y no lo digo por mí, lo digo por la consejera y por ti, gente joven empujando espacios, ¿no? Gracias. No, por favor. Empujando espacios donde eso permite una visión particular, donde estamos cada vez más comprometidos, porque también venimos de ese sufrimiento, si me permiten decirlo, o de esa parte donde nos tocó generar los impulsos desde abajo. A ver. Sí, a ver, el México de hoy tiene poco que ver, vamos, no es que no esté relacionado, Claro. pero la realidad de hoy, la realidad que ven los jóvenes hoy, que viven los jóvenes hoy, tiene poco que ver con la realidad que se vivía en 1985. Sin duda. Cuando Brecha ustedes estaban tecnológica, totalmente. pero no solo brecha tecnológica, cultural y políticamente. supuesto. Sí, Hay ¿verdad? muchas cosas que damos por hecho que antes no ocurrían, ¿no? Perdón la interrupción, pero Por favor. magistrada, tienes toda la razón. Yo voy a referir una cosa con mi experiencia periodística. A mí me tocó estudiar Derecho y empezar a ejercer el periodismo como abogado cuando maestros de la Facultad de Derecho o magistrados no accedían a dar una entrevista. Y decían, los jueces hablan solo por sus sentencias. Bueno, efectivamente, durante décadas, siglos, esa fue la máxima. Los jueces hablan por sus sentencias. A mí me tocó, y no voy a decir nombres, ¿no? Pero platicar con ministros de la Corte que me referían eso todavía. A ver,
Hoy tenemos a una magistrada electoral sentada aquí y no está hablando por sentencias, está explicando las sentencias. O sea, el mundo ha cambiado, la cultura sí ha cambiado, la cultura política ha cambiado. Por ahí alguien decía que hay que quitar el abogañol de las sentencias y a mí me parece maravilloso. Claro. Hay que Claro. ciudadanizar. Sí, Claro. sí, 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 Mira, por favor. Pero lo que dice es totalmente Mira, cierto. venimos a hablar de violencia política de género y pueden revisar porque Tú me estás parece... explicando lo que el Claro, tribunal resuelve. pero mira, Eso es valioso, eso todo. ayuda. Yo creo que el problema a veces, o muchos problemas en el país, en la ciudad o en temas concretos se ven sectoriales. Es que yo creo que los problemas no son sectoriales, los problemas son parte de una globalización, de un conjunto. Es decir, venimos a hablar de violencia política de género y venimos a hablar también, o podríamos hablar de tribunal abierto y de justicia abierta y de lenguaje ciudadano y derechos redacción. humanos, ¿Y qué vas a hacer si vienes a hablar de violencia política de género y lo primero que encuentras en una sentencia es un término técnico, subyúdice, culpa invigilando? Por Dios, tenemos que ser concretos, latinismos, Exactamente. que nos permite, y Exactamente. perdón que lo diga, y si maestros Sí. me regañan, nos encanta. Claro. Tenemos que dejar eso No, a ver, ya. pero esto ha cambiado. Claro. A ver, hoy tenemos en la propia Facultad de Derecho, en los tribunales, y la magistrada es un ejemplo de ello, mucha más apertura. Por supuesto, en los órganos administrativos también tuvimos ese problema, pero ahí se resolvió mucho antes. Pero Ahora uno llevamos. digo, y yo Es cierto. puedo ser muy criticado por eso, pero uno de los poderes más cerrados en el país ha sido el Poder Judicial. Sin duda. Y yo recuerdo mucho a algún vocero de la Corte que me decía, es que tenemos que abrir el Poder Judicial, ¿no? Claro. Eh, Ahora, y eso sí se ha ido logrando, sí ha cambiado, A ver. es un avance. tan ha cambiado que el ministro hace poco, no tengo la fecha exacta, pero el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un anuncio respecto a sacar una convocatoria únicamente para mujeres, una especie Así de acción fue, afirmativa. es correcto. A ver, retomo porque traigo muchas ideas y no quisiera ser más desordenada de lo que en ocasiones lamentablemente soy. Platicaba este tema de un servicio público con una visión particular. Tenemos que ser sensibles. El tema de violencia política de género nos obliga a ser sensibles. Tenemos que ser cada vez más abiertos y estar dispuestos a escuchar. Otro tema particular, y vuelvo a traer un asunto que me parece realmente interesante e ilustrativo. En 2007-2008, anteriormente el Instituto Federal Electoral, para efectos de un servicio profesional nacional, sacó una convocatoria para ocupar plazas al interior del instituto. Era una convocatoria para puras mujeres, hay que decirlo tal cual. Puras mujeres, una especie de acción afirmativa. Hay que decir que, ojo, las acciones afirmativas tienden a ser temporales, Así es. no son permanentes y tienen que ser razonables y proporcionales. Claro. ¿Quién impugnó la convocatoria? Me parece que la respuesta es evidente. Hombres. ¿Qué decían los hombres? Es discriminatoria, no genera igualdad. Bueno, estamos hablando de una convocatoria dirigida a un grupo vulnerable. ¿Qué determina en ese momento el Instituto Electoral en su defensa? A ver, yo tengo un porcentaje muy claro de hombres. Suponiendo que al sacar yo la convocatoria, al emitir la convocatoria, yo ocupara todas las plazas, es decir, que no hubiera plazas que quedaran desiertas, yo lo único que generaría es un 75% de mujeres que va repartido entre todo el total que ya tengo. Es decir, ni siquiera lo hubiera logrado una paridad. Ni siquiera voy a lograr paridad, Ni siquiera hubiera logrado la suponiendo paridad. que cubra todo. Claro. Es decir, sí tendría a generar igualdad. Tendría a generar igualdad. Vamos, vista en sí misma podría parecer discriminatoria, pero vista en el La contexto globalidad. de todo el servicio profesional electoral, tendría a generar igualdad. Exactamente. Bueno, paridad. Claro. ¿Qué se determinó? Evidentemente que la convocatoria era válida, que era una acción, insisto, afirmativa, que no era permanente, que era temporal y que era razonable y proporcional para el estatus que tenía en ese momento el INE. Lo interesante aquí es cómo los hombres, cómo el género masculino Se trató de rehúsa. impulsar y no me gustaría decir rebelarse, pero a lo mejor habría quien dijera, Se ¿no? rehúsa. Defender sus... Claro, defender su interés, el defender status su quo. posición. Y eso implica lo que platicábamos, Caro y Alejandro, para subir a una mujer. Hay que bajar a un hombre. Finalmente, esto es política, ¿no? Claro. Alguna vez un secretario de Gobernación de hace muchos años me decía a mí, a ver, la política no es otra cosa que un conflicto de intereses. Cuando un grupo de hombres impugna esa convocatoria, pues lo que está tratando de hacer es defender sus intereses. Simplemente eso. Claro. O sea, vamos, no estamos hablando si está bien o mal.
está defendiendo sus intereses. Y Así también, lo entiende uno, no claro, quiere decir que lo justifique. Y también lo me parece entiende que es uno. viable, porque es un tema donde todos tenemos Es derecho una a salir a realidad, defender, es una realidad. y es una realidad con Es la una que tenemos realidad. que lidiar. Y como decía la magistrada, no todo es violencia de género y a lo mejor en determinado momento, en el caso concreto, la autoridad jurisdiccional pudo haber determinado que en efecto era discriminatorio o no. Y ya con los argumentos... Se hubiera es equivocado, claro, pero pudo haberlo exacto, determinado. Claro, ahora. Podría haberlo determinado. Y Claro. digo, finalmente en los tintes lo hubiera determinado así si no hubiera muchísimos más hombres que mujeres. Claro. O sea, el caso concreto, la acción per Sí, se, claro. no, hay que ver la globalidad. Exactamente, Sí, el contexto. me gustaría retomar rápidamente lo que Adelante. tú decías, del Poder Judicial. A ver, se ha abierto, se emitirá una convocatoria para mujeres, pero eso no quiere decir que tengamos paridad, ni que sea un se ha espacio abierto accesible. y se ha avanzado. Claro, No quiere pero decir que hayamos llegado a son la paridad. las ¿verdad? menos. Sí. Es decir, hay muchos órganos, yo hablaría de la materia electoral concretamente, que es con quien más cercanía tengo, donde hay tribunales locales hoy donde no hay ni una sola presencia de mujer. Son tribunales de 5, de 3 magistrados, tres. donde solamente hay hombres. Así es. Habría que ver desde luego el procedimiento de selección, que no es el mismo para determinar o nombrar magistrados en tribunal en un ámbito local que para un ámbito federal, son diferentes y hay que decirlo, pero tenemos ese Vamos al tema. punto de ni siquiera presencia de mujer. Ni siquiera En algunos presencia de mujer. magistrados, Y la tribunales. verdad es que también me parece que hay que Ya no decirlo, hablamos de paridad, ni siquiera ni presencia siquiera de una presencia sola mujer. de mujer. Entonces ahí también tenemos un gran Y son tema. varios, ¿eh? Son Sí. varios. Son varios, desde luego. Sí, el que haya apertura y el que hayan cambiado cosas no quiere decir que hayamos llegado a paridad. Es más, en muchos casos no quiere decir ni siquiera que estemos cerca de llegar a la paridad. Claro, Vamos, exactamente. hay puntos donde ni siquiera hay apertura. Ni siquiera hay apertura. Yo creo que hay muchas cosas que celebrar, pero efectivamente hablabas en el programa anterior de pues que nos llevará 200 años quitar el Más o concepto de menos. paridad, porque estamos lejos de haber llegado a eso. ¿no? Y Yo les ponía lograr el una ejemplo- equidad. Les ponía el ejemplo, en la Facultad de Derecho hay más mujeres alumnas que hombres, pero no hay el mismo número De profesor. de profesoras y profesores, Claro. ni siquiera estamos cerca Muy de la paridad. remoto, Y miren que ha ido claro. creciendo y seguirá creciendo. Seguramente ustedes pronto serán profesoras de la Facultad de Derecho, porque Me ustedes son encantada, egresadas Adelaide. de esta Sí, no, facultad. ¿sí? No, por favor. Pero vamos, no estamos cerca, estamos No, avanzando. Estamos avanzando. claro. Déjenme hacer una pausa, regresamos para continuar. Estas son las reglas del juego electoral, no le cambien, enseguida estamos de vuelta. Estamos de regreso, continuamos en las reglas del juego electoral. A ver, consejera, ¿cómo está la Ciudad de México en materia de paridad? En materia de paridad por constitución Obviamente electoral, en proceso electoral, claro, por electoral, supuesto. estamos hablando de elecciones. Por cuestión constitucional y normativa, estamos obligados a integrar un Congreso de la Ciudad de México paritario, es decir, 33 diputadas y 33 diputados. Una asamblea legislativa. Ya no no se va a es llamar asamblea asamblea legislativa, es legislativa. un Congreso local, pero justo en paridad. Entonces, eso es una maravilla que tendremos que hacer a partir 33 de RP. mujeres, Es correcto. 33 hombres. De los 33 ¿Y el distritos que mecanismo? ganen y de ahí vemos. O sea, ¿cómo Acuérdense le van que a no hacer? podemos jugar con la mayoría, ¿no? Quien ganó un distrito de mayoría es diputada, es diputado. Y a partir de cómo A partir queden de ahí la los representación números, proporcional. entonces es del tema de representación proporcional en donde vamos a equiparar. O sea, ya no nada más Entonces, esa es la una ventaja. lista y la primera minoría, o sea, es más complejo ahora. Es más complejo, tendremos que ir recorriendo las listas. No quiero decir que necesariamente para meter mujeres, porque yo espero de verdad que muchas ganen mujeres mujeres. ganen de mayoría. Eso Pero si sería no ganan, maravilloso. las van a meter por... Así es. Y es un tema que no es del instituto, es constitucional. Sí, es está en la legal. Constitución. Y lo mismo para las concejalías. Acordémonos que ya esta vez son alcaldías, Son alcaldías alcalde, y 10 su consejo, concejales, 10 consejos. 5 mujeres, 5 hombres. Entonces, eso es una maravilla. Que además también forzado, traen ahí sí. una cláusula de gobernabilidad. Son 6 de... Son 6 de del partido mayoría del y alcalde 4 de y 4 de representación representación proporcional. Es ¿no? correcto. Entonces, es paritario, segura ya la representación en la Ciudad de México. Va a ser complicado la construcción, ¿no? No tanto, yo creo que más bien aquí justo Pero va a terminar está todo en clara el la norma. tribunal y A que eso me sí, refería. la norma está clarísima. La norma está Seguramente clarísima, habrá quien no pero le guste. creo que van a ser todas impugnadas, ¿no? Siempre, O sea, y ahora el cuestión de reparto género. de los diputados o diputadas, de las diputaciones, para hablar correctamente, si no es lenguaje con violencia de género. Exacto, El las reparto, las curules. la distribución de las diputaciones de representación proporcional, por lo que nos estás compartiendo, me atrevo a decir, van a acabar todas en el tribunal, van a acabar impugnadas todas por este La tema impugna. simplemente.
Por Aparte este y pueden otro, haber con lo otros, de ¿no? siempre, pero, sí, pero por con supuesto. este es suficiente. Sí, con pero este bueno, es suficiente. es una norma constitucional. Y como bien dijo la magistrada, que fue impugnada y que ya está validada. Que ya- Entonces, ahí no hay ya está vuelta firme, para atrás, ahí no hay afortunadamente. vuelta para atrás. A ver, otro tema. La propaganda y la violencia política, la propaganda y la violencia de género. A ver, magistrada. A ver, rápidamente, porque estamos hablando de lenguaje ciudadano y hablar de violencia política y luego salimos con temas bien técnicos, Sí, ¿no? Pero bueno, no puedo evadir. Hay una Es que tenemos que figura, entender lo técnico. Claro, hay una figura que se llama procedimiento especial sancionador. Nosotros nos da por decirle el PES, ¿no? El famoso PES. Es un procedimiento que nace en una instancia federal por una resolución federal en 2007. En ese proceso, y lo que se determina es que cuando haya actos que generen incomodidad, en ese momento se habla de calumnia, de difamación y demás, entre candidatos, se puede emitir otra figura que es técnica, que se llama medidas cautelares, que es suspender la propaganda, la difusión, y abrir un PES, un procedimiento especial sancionador, para hacer la investigación que corresponda. ¿Qué pasa con el PES? Anteriormente, cuando se crea ese PES, ese procedimiento especial sancionador, insisto, se crea a nivel federal y va bajando a local, lo instruía, lo revisaba, lo armaba y lo resolvía el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral. Siempre se habló de un conflicto que era estar resolviendo y tener a los partidos políticos, a los grandes actores políticos sentados, ese desgaste, ese estrés. A raíz de la reforma 2014 federal, de la Constitución Federal, se retoma ese procedimiento especial sancionador y se determina que las autoridades administrativas investigan y una autoridad jurisdiccional será quien dicte la resolución que corresponda o la sentencia que corresponda. Se quita esa discusión del Consejo General. Se quita discusión del Consejo. O sea, el INE investiga, claro, pero ya no va a Consejo General. Ya no va a Consejo. Hay que retomar, y me gustaría puntualizar, esto es a raíz de la reforma político-electoral constitucional 2014. Incluso, vayámonos un poco más para que el auditorio tenga mayor claridad. Se crea una sala regional especializada, una instancia federal que conoce todo lo que es propaganda político-electoral y otros temas, pero para lo que nos interesa es esto, en materia de radio y televisión y todo lo que impacta a cargos federales. ¿Qué pasa a nivel local? Especializados en propaganda. Especializados en propaganda. Y otros temas como es informe de labores, actos de campaña, pre-campaña, pero lo que nos interesa es este tema. El tema de violencia política de género está determinado que cuando se denuncie en tema de propaganda política electoral se debe conocer mediante este procedimiento especial. ¿Qué pretende el procedimiento especial? Ser sumario. ¿Qué es eso? Que sea rápido, que sea un procedimiento ágil, que pueda depurar el proceso electoral para que esté menos viciado, si fuera el caso, llegue a lo más puro, si me permiten la expresión. ¿Qué pasa a nivel local? Platicábamos en algún momento del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y de que cada estado tiene una instancia jurisdiccional en materia electoral. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y no solo es porque lo venga representando y estemos orgullosas la consejera en su ámbito y yo en mi ámbito, es uno de los tribunales, me parecería que más importantes a nivel nacional. ¿Por qué? Voy a explicar. Por disposición legal, nosotros como tribunal tenemos, y ya lo hemos hecho, la obligación de generar un área que se llama Unidad de Procedimientos Especiales Sancionadores, es decir, tenemos una área especializada, peritos en este procedimiento para conocer. La consejera y su órgano conocen el inicio de una queja que tenga que ver con violencia política en propaganda electoral. Dictan en su caso las medidas cautelares, hay que decirlo, ellos las dictan. Una vez que instruyen, el asunto llega a mí, llega a nosotros como Tribunal Electoral y nosotros emitimos la resolución que corresponda. Hay que decir que nosotros cuidamos también mucho el tema de instrucción, que vamos muy de la mano con el OPLE, para no cometer errores y que todo salga rápido y bien, diría yo. Y es un acompañamiento muy interesante entre la figura administrativa y la figura jurisdiccional. Correcto. Criterios. Platicaba yo que me parece más ilustrativo hablar de los asuntos técnicos y no dejarlo en teoría, ¿no? Porque finalmente eso es lo que nos permite aplicar la norma. La Sala Superior, que es quien nos rige en materia electoral en este país, es quien emite los criterios que predominan, los criterios que son obligatorios, vinculantes, mediante sentencias, jurisprudencias o tesis. ¿Qué ha determinado la Sala Superior? Ojo, cuando son candidatos, están sujetos a un estándar de tolerancia muchísimo más amplio que cualquier sujeto. Un estándar de tolerancia muchísimo más amplio que cualquier sujeto. Hay una cosa piel que más gruesa. Piel más se tiene que aguantar más. Se les permite más. Se les permite más. ¿Qué quiere decir eso? No cualquier cosa acaba siendo propaganda negra. Claro. Gracias por decirlo así, porque realmente a eso quería llegar. El tema particular es
Si o sea, tú el que eres- se ríe se lleva, para decirlo Lo más has claro dicho muy todavía. bien, lo has dicho muy bien. Ojo. Si te metes en esto no puedes Claro. llorar a la primera. No, ¿Sí? pero hay límites. Claro, Es decir, no se claro. va a decirse Sí, no, todo. por Claro. favor. Hay límites como que no sea calumnia, como que no afecte derechos de terceros. Hemos tenido asuntos a raíz de 2014, es decir, la nueva reforma, este nuevo esquema del procedimiento especial sancionador y de la creación de la sala especializada que les comentaba que conoce propaganda política electoral, donde candidatos a nivel local, candidatos a gobernadores, es decir, no cualquier candidatos a gobernadores, dicen, y ahora sí que retomando la confianza que me permites de frases, Claro. pueblo chico, infierno grande, ¿no? Claro. Donde se acusan entre ellos o hacen un juego de palabras o empiezan a calumniarse al margen de la contienda o en el contexto de una contienda electoral. Puebla me parece que es un tema muy simbólico en 2014, donde generó muchos criterios interesantes y donde permitió que el tribunal, la instancia federal En la máxima, elección a gobernador. se metiera de lleno. Hay que diferenciar muy bien entonces. Cuando son candidatos tienen un grado de tolerancia, deben de tenerla mucho mayor. La criticadura se vale. Sí. Y la verdad es que también hemos encontrado asuntos de propaganda política electoral interesantes donde se hacen juegos con apellidos o juegos con nombres, donde denuncian violencia política de género y no todos asuntos son violencia política. Hay que decirlo también, Alejandro. Ojo, hay asuntos de la sala superior que están relacionados con propaganda política donde se denuncia violencia política de género que no han salido Sí. por unanimidad, que han salido divididos. ¿Qué rige la mayoría? El criterio es lo que ha resuelto la mayoría. Pero es muy interesante para un ejercicio de un nivel para un ejercicio académico y también para un ejercicio de ir viendo criterios y construyendo criterios que nos interesa a todos, visualizar no solo la sentencia, me parece que también los votos y la lógica de nuestros máximos jueces en materia electoral en estos temas. Una frase: Blanca se fue en blanco. Blanca Se fue en blanco. La candidata se apellidaba Blanca. ¿Violencia política de género o no? Crítica dura. Ella había sido servidora pública con anterioridad y era el comentario o la frase o el eslogan, si me permiten decirlo, evidentemente era en el contexto de una campaña. La frase es violencia, la frase representa un tema violento por razones de género. Ese tipo de temas son los que estamos resolviendo. ¿Pero qué se resolvió? ¿Qué se resolvió? Fue un asunto dividido. Se determinó que no, que era una opinión, que era una crítica dura, que tenía que estar sujeta a un canon de tolerancia muchísimo más amplio y que era producto de una gestión que ella venía anteriormente realizando, que el partido político opositor evidentemente Se refería estaba cuando cuestionando. la frase se fue en blanco, se refería a que no hizo nada. A que no hizo Así nada. A que no hizo nada. A que no hizo nada. Entonces es un juego de Y palabras. ella argumentó eso no es tenía violencia violencia de género. Correcto. Sí. Y decir que no hizo nada, que fue una mala servidora pública, o que fue una Exactamente. servidora pública mediocre, Exactamente. mediana, ineficiente. Eso no es, el tribunal resolvió que no era violencia mayoría. política. Era La una mayoría. crítica dura Mayoría. por mayoría. Claro. Otro ejemplo, porque A se ver, nos está acabando otro el tiempo. ejemplo, Otro y frases ejemplo. muy concretas que les pongo. Hemos resuelto asuntos donde la crítica dura, si es que es crítica dura, que me parece que también puede ser cuestionable, comentarios en el contexto de una campaña electoral como las mujeres como las pistolas cargadas y en la cocina. Estamos discutiendo ese tipo de temas. Los partidos políticos están subiendo, los actores políticos están discutiendo Sí, bueno, bajo esa el expectativa de nivel una del campaña. debate entre candidatos Por Dios, ¿no? es lamentable en muchos casos, ¿no? Claro. Es que Me escogieron- imagino que un día podrían llegar a resolver el Riqui Riquín Canallín, ¿no? O sea, como violencia política Sí, de género. no de seguramente. género De quizá, género, no, pero sí claro, como que calumnia. Probablemente Pero sí como no calumnia, sé ¿no? si ya haya llegado a No, pero vamos. ¿verdad? No, que A yo lo mejor sepa, no, entonces sería ya instancia pasó. federal, hay que decirlo. Exactamente, sí, que yo sepa. no es del tribunal, ¿no? Ahí quedó. Pero son ejemplos de ese tipo, Claro. ¿no? Sí. Son casos de ese tipo. Claro. No tiene que ser violencia política de género. No. Puede ser simplemente, a ver, ¿dónde termina el terreno de la crítica dura Claro. y empieza el de la calumnia? Es ¿Sí? correcto. O sea, también Esa tiene es que ver la con Claro, eso, ¿no? ¿qué es Esa es la importante línea. decir? Tenemos protocolos, tenemos una guía que la consejera amablemente Por hizo favor. referencia en el primer programa. Nos Y queda tenemos, 30 segundos, Ok, estamos a tenemos todo. protocolos de actuación que nosotros Pero activamos es un tema muy importante. para ver si ¿no? hay violencia política. Hay un de procedimiento especial sancionador Y protocolos. y protocolos. Exactamente. Y esto ya no lo rige la autoridad administrativa, investiga la autoridad administrativa, resuelven los tribunales, ¿no?
¿sí? A ver, 30 segundos para terminar. Rápido. La autoridad administrativa, por supuesto, también utiliza estos protocolos y estos criterios en función de género. Siempre, cualquier persona que investiga, en el caso de la administrativa, y que juzga, en el caso de la jurisdiccional, debe tener parámetros y análisis a partir de una perspectiva de género. A eso estamos obligados todos, quienes investigamos y quienes actúan. A eso me imagino que se refería la magistrada. Claro. Hay que partir siempre que haya una mujer involucrada, empezar con la suposición de que puede haber un asunto de género. Y de ahí ver si existe o no. Si existe o no. Es correcto. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Tema fundamental. Alejandro. Y bueno, mereció 2 programas de las reglas del juego electoral. De verdad, muy agradecidos. Al contrario. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Estas fueron las reglas del juego electoral.